tal amigos? Soy Gladys Carpo. Mi invitada de hoy desempeña una de las labores más nobles, la de educar. Es maestra de profesión y por vocación. Vamos a conocerla. No es fácil, pero tampoco imposible. Ese es el lema de María León, quien llegó a este país por la misma razón que la mayoría de nosotros, buscando un mejor futuro. A la edad de 16 años, arribó junto con sus padres a California, con el objetivo de que ella y sus hermanos pudieran aprender inglés y tuvieran mejores oportunidades de vida que México no les brindaría. Maestra de profesión y de vocación, hoy dice que una de las cosas que más le gusta de su trabajo es compartir su cultura, puesto que para ella fue lo más difícil cuando llegó a Estados Unidos, el adaptarse. El idioma y sus costumbres son totalmente diferentes, y fue eso lo que le causó problemas al principio, puesto que ella no imaginaba que en un futuro esto le beneficiaría. Por eso compartir sus experiencias con sus estudiantes es muy bonito, nos dijo. Entre risas y broma dice: sí me considero inmigrante porque soy mexicana, 100%, aunque vivo aquí. Aunque tengas los ojos verdes. Aunque tenga ojos verdes. Pero mi mejor aportación pienso que es poder, como te digo, te repito, poder ayudar a los muchachos que vienen llegando de otro país sin saber nada del idioma, nada de la cultura, y ayudarles a salir adelante. Y es que nos dice que esa fue una de las razones por las que decidió ser maestra de español y de inglés como segundo idioma, puesto que se identifica con las historias que sus alumnos le cuentan y ella trata de alentarlos a seguir adelante y romper las barreras a las que se enfrentan día a día. Está segura que si a ella le hubieran brindado más apoyo y que le hubieran asegurado que todo iba a estar bien, hubiera sido mucho más fácil y se hubiera evitado esas noches de incertidumbre. Por eso nos compartió su mejor consejo para todas las personas que van llegando a este país. Que no se dejen vencer, que tienen que aprender el idioma aunque no les guste, porque yo sé que cuando llegas no te gusta porque es difícil, y que aunque lo hablen mal, lo intenten, y no hay límites. Esta maestra sabe de primera mano todos los obstáculos e impedimentos por los que cualquiera de sus alumnos pasan, desde injusticias y discriminación o falta de apoyo, aún más si estos no cuentan con un estatus que los respalde. Esta mexicana tiene planes y una visión muy clara de su futuro. Por eso nos comunicó uno de sus más grandes sueños. A mí me gustaría estar en un lugar donde pueda supervisar que todas las escuelas cumplan con las leyes y le den los derechos a estos muchachos que se merecen. Porque muchas veces por el hecho de no entenderte, muchos maestros, no voy a decir que todos porque no es cierto, pero muchos maestros no le dan la importancia o no le dan el apoyo que necesitan o el empujoncito que necesitan para ellos dar más. Entonces siento que es importante supervisar que las leyes y los derechos que ellos tienen se cumplan. Durante nuestra entrevista nos dimos cuenta de una cosa muy importante. Esta educadora no trabaja solo por recibir un sueldo, sino para ayudar en el cambio y progreso de sus alumnos. Tan comprometida está en ver los resultados que se involucra por saber lo que les pasa a sus estudiantes y a sus familias, sus historias, sus vidas, y cuando alguno está al borde de la desesperación y está a punto de darse por vencido, ella les comparte su experiencia. Porque yo también llegué aquí, que para mí también fue difícil aprender el idioma, que igual me quise regresar a mi país, me quise rendir, pero me di cuenta que qué bueno que no lo hice, porque no estuviera donde estoy y no estuviera motivándolos a ellos para seguir adelante. Este inmigrante sin duda es un gran apoyo y ejemplo para estos jóvenes que se sienten de alguna forma perdidos y sin alguien a quien recurrir. Encuentran en ella no solo una gran maestra, sino a la amiga y a la mentora, que no importa las circunstancias o a quién tenga que recurrir o a veces sobrepasar para llegar a su objetivo. Lograr que sus alumnos aprendan el idioma, permanezcan en la escuela y se gradúen para continuar sus estudios. María dice tener un secreto para todos sus éxitos. Siento que soy dedicada, honesta y no sé si sea bueno, pero todo el mundo me lo ha dicho. Pongo mi corazón siempre cuando voy a hacer las cosas. Lolita, como cariñosamente le llaman sus amigos, tiene una definición muy acertada de ella.
Afirma ser paciente, pero nos dice su tolerancia tiene límites, y si hay algo que no soporta son las injusticias. Lo dicho, esta maestra es una maestra fuera de serie, y dice que ella agradece a todos sus maestros que tuvo durante su formación educativa, puesto que ellos fueron los que la incentivaron a escoger esta carrera, y nos asegura que aprendió algo diferente de cada uno de ellos. Esta latina dice ser un libro abierto, aseguró que es buena para ayudar y repitió de nuevo que es mala para tolerar injusticias, y nos transmitió su pasión por enseñar. Dice que lo que más disfruta de su trabajo es que ayuda a cambiar las vidas de muchos jóvenes. También dice que admira a sus padres. Ellos son los que han influido en su persona porque entiende por lo que pasaron. Cuando quisimos saber a quién escogería para pasar un año solas, entre risas y algo tímida, confesó: A mi esposo, nos hace falta. Un año solas. María es una gran profesional, pero su mayor logro es ser una gran esposa y madre de 2 hermosos hijos. Seguros estamos de que su labor dejará huella en todos y cada uno de sus alumnos. Su pasión por la docencia opacó a su timidez y no lo pudo ocultar. Definitivamente, sabemos que María seguirá inspirando, luchando, enseñando, apoyando a todo aquel alumno que así lo requiera, y sabemos que no se dará por vencida en seguir desempeñando esta noble labor. María nos enseña que para ser un buen educador hay que tener no solo el don de enseñar, sino también la paciencia para poder moldear a los jóvenes y darle ese impulso para que puedan alcanzar sus metas. ¿Cuál es tu historia? Déjamela aquí.